Aquí le decía yo a Félix Antonio Chávez en la pausa que me gustaría ver su punto de vista, porque todo el mundo siento que la línea es, perdió Ricardo Martinelli estas elecciones. Si yo me voy sin estar apasionada a las apariciones de Ricardo Martinelli con Yanivel, no fueron muchas, que en un restaurante, que desayuno, la reunión de los diputados disidentes, pero no tenían ni siquiera una línea para el 1 de julio en la asamblea. Ella tampoco fue. Y en la vereda tropical siempre se habló, Félix, de la mala relación de Yanivel con los diputados que no le fueron a buscar los votos. Y creo que en este desglose que tú tienes aquí te das cuenta cuando empiezas a ver cuánto sacó una Dalia Bernal, por ejemplo, para Yanivel, así sucesivamente. Entonces, creo que hay como un trasfondo en realidad de todo esto. Y lo segundo, que desde mi punto de vista pienso que sí debe ocurrir algo para tratar de sumar a esos votantes que no votaron con Rómulo. Pero lo decía claramente Danilo, convencerlos de mi propuesta, no traerlos ni con plata, ni obligados, ni que los poderes económicos entren a empujarlos. Me gustaría profundizar sobre esos dos aspectos, señor, por favor. Yo soy de la tesis, Susan Elizabeth Castillo, que Rómulo Rux derrotó primero a Yanivel Ábrego, segundo a Ricardo Martinelli y tercero al Partido Revolucionario Democrático, porque con el escándalo de la descentralización paralela, el PRD a través de la descentralización movió mucho dinero hacia figuras específicas que apoyaban a Yanivel Ábrego. ¿Por qué también derrotó a Ricardo Martinelli? Y esta es la cuarta derrota de Rómulo Rux hacia Martinelli. Primero, en esas elecciones del quinquenio pasado, donde Rómulo obtiene la directiva de Cambio Democrático. Luego, las primarias presidenciales de 2018, donde la gana. Ahora, en las secretarías de la Juventud y de la Mujer, donde obtiene una de ellas. Y cuarto, en estas elecciones internas, donde en efecto gana por más de 9.000 votos. ¿Y por qué digo que derrota a Ricardo Martinelli y Susan Elizabeth Castillo? Porque a mi juicio el señor Ricardo Martinelli estuvo de frente en la candidatura de Yanivel Ábrego, la promocionaba como aspirante presidencial. Todo lo contrario sucedió en el caso de las figuras que son opositoras y que comulgan con Cambio Democrático y con la visión de Rómulo Rux. Por ejemplo, José Isabel Blandón. Yo no vi ayer a Blandón caminando al lado de Rómulo Rux en los centros de votación, cosa que sí vi por parte de Ricardo Martinelli. Y Ricardo Martinelli lo que buscaba es que en efecto Yanivel Ábrego ganara para que se hiciera una alianza y poder apartar al candidato Rómulo Rux, cosa que no sucedió. Martinelli sigue, voy a mencionarlo así, disfrutando de sus derrotas. ¿Por qué de sus derrotas? Porque sigue haciendo las cosas mal. Él se concentró cuando creó el partido realizando metas a llevarse las personas de Cambio Democrático para ese partido, para elevarlo a más de 200.000. ¿Qué hubiese hecho Martinelli? Una buena estrategia que hubiese ayudado a Yanivel Ábrego. Solamente saco del partido Cambio Democrático menos de 100.000 votos y menos de 100.000 inscritos, y me quedo con esa baja proporcionalidad para no ir a primarias, porque así lo indica el Código Electoral. Y esas otras personas lo hubiesen servido a Yanivel Ábrego para estas elecciones primarias. Es decir, allí, con esa fórmula matemática, obviamente Yanivel Ábrego hubiese ganado estas elecciones internas, pero sus asesores le recomendaron no. Divide el partido Cambio Democrático, llévate a esos inscritos para tu partido y auméntalo a más de 200.000 adherentes. Aquí hay que analizar también lo que pueda transcurrir en el transcurso de la semana. Si Rómulo Rux acepta a los diputados disidentes, veo difícil que perdone a la diputada Yanivel Ábrego. Ella tendrá 5 años. Pero olvidémonos de Yanivel. Olvidémonos de Yanivel. 5 años para reflexionar, porque ya queda fuera del escenario político. En la gente, en las personas, en los panameños que no votaron con él. Lo que pasa es que a veces, Félix Antonio, cometemos el grave error. Es como el negocio que dice, por un cliente yo no voy. No, a uno solo. Usted te escucha y preste la atención. Y estamos hablando de un número considerable de personas que no votaron por él. O sea, si yo necesito un partido consolidado, como decía Danilo Toro, vitalidad, alcance, organización e integridad, que es absolutamente todo,
yo necesito ver cómo yo sumo a esa gente que casi la mitad del colectivo político. Es que el partido está dividido, pero sumarlo sería hacer un puente con los diputados que actualmente respaldan a Ricardo Martinelli. No puede haber una alianza entre Rómulo Rux, que ha cuestionado el CAIPAMI, que ha cuestionado el clientelismo político, con los diputados disidentes. Pero los no diputados, va a poder llegar los a la diputados presidencia disidentes así. han demostrado ser alquilados. Están con un bando y de la noche a la mañana cambian a otro bando. Aquí Rómulo Rux debe concentrarse en ir a las bases, no a los candidatos a diputados, a aquellos que aspiran a representante, a la alcaldía, pero a aquellos convencionales y buscar, tratar de convencerlo, pero obviamente debe descartar a los diputados disidentes, porque si le dan la reserva el 19 de julio, estos diputados que son alquilados pueden nuevamente irse para otro Creo que bando. ese sería un riesgo que se tomaría él. Al final son estructuras políticas que movilizan gente. Tenemos un ejercicio de los últimos 10 años del PRD que ocurrió exactamente lo mismo. Juan Carlos Navarro y Balbín Herrera, el partido estuvo dividido por 10 años, Félix Antonio, y eso costó que las cabezas del Partido Revolucionario Democrático no llegaran a la presidencia. O sea, al final aquí tiene que existir una madurez política, una inteligencia emocional de nivel, una humildad y un convencimiento que se logra a través del liderazgo. Al final, repito, una papeleta que va a tener 7 rostros probablemente, y solamente con la mitad de Cambio Democrático, con el porcentaje que tenga del Partido Panameñista y el de Toto, que al final son partidos pequeños, no siento que va a poder lograrlo. Yo no veo a un Ricardo Lombana viniendo a la facción de Rómulo Rux, a pesar del mensaje que él envió ayer. Para mí sería una gran equivocación ver a un Martín Torrijos de segundo con Rómulo. Ya fue presidente, es mi punto de vista. Entonces, ¿qué alternativa me queda si no me voy con RM ni con el PRD? Necesito sumar y conversar. Uno como líder, uno tiene que tener la capacidad de lograr estos cambios en realidad esenciales y de profundidad. Yo me iría más por esa línea, que creo que es lo que debe pasar si él realmente se quiere convertir en presidente de este país. Él tiene puntos favorables. Uno de ellos es la posible alianza con el partido panameñista, sea quien sea el que decidan ir a la cabeza del partido País, el partido Alianza de Muñoz. Son partidos opositores que respaldan a Cambio Democrático. Y recordemos que el padrón electoral para las elecciones generales no solamente están con estas personas que fueron habilitadas para estos comicios. Hay más de 45% de no inscritos en partidos políticos. Es decir, que el reto de los aspirantes presidenciales que forman parte de una nómina partidista es de buscar el voto de aquellos que no comulgan con ningún partido político, de aquellos que hasta el momento no están inscritos en un colectivo político, y aquel que reúna ese porcentaje puede obtener la silla presidencial, siempre y cuando esta fórmula vaya bien consolidada con el tema de las alianzas. No sé la figura de Martín Torrijos, con quién se vaya a aliar. Él ha hecho el llamado a cualquier colectivo político y está abierto a sentarse, a conversarse. Y a mí me llamó también la atención que Rómulo Rux le hizo el llamado a aquellas figuras que coinciden con el discurso de desmantelar el Estado clientelista. Hay dos figuras que he escuchado mencionar esta frase, a Ricardo Lombana y también a Martín Torrijos, que tan probable ellos irían para esta fórmula de alianza. Lo veo difícil en el caso de Ricardo Lombana. Los tres quieren ser presidentes. Veo a Ricardo Lombana con el movimiento Vamos, y a Martín todavía no sé con qué otro colectivo. Tú que eres más joven, estás nuevo en todo este tema de ver la política desde el punto de vista de periodista, quizás antes con otra óptica. O sea, ¿cuán positivo sería ver a un Martín Torrijos de vice? Eso tendrá que analizarlo el tema de las alianzas. O sea, lo veo difícil, no sé qué tan positivo, pero lo cierto es que la figura de Martín le quita voto a la estructura del Partido Revolucionario Democrático, que no gusta de la figura de José Gabriel Carrizo. Ahora bien, sería interesante ver una figura como Martín Torrijos de vicepresidente de cualquier candidato presidencial.
Pero en el caso de estos partidos que están aliados, ¿cómo él va a llegar de último y va a poder quitar del camino a un Rux o a un Blandón, que son los dos que se pelean la cabeza y la vicepresidencia? Habría que ver las posibilidades. Yo puedo haber estado caminando 10 años, pero no logro lo que uno en un par de meses logra, de aceptación. Yo sinceramente, si estuviera en el equipo de asesores de Martín Torrijos, le diría, usted no puede ir ya en segundo. Usted fue un presidente, de hecho, de este país. Y no es porque nunca he estado inscrita en ningún partido de este país, pero en la historia política, gobiernos que han tenido un buen desenvolvimiento han sido los gobiernos PRD. Y específicamente, olvidémonos de en este momento, Martín Torrijos y Ernesto Pérez Valladares. Cuando tú ves, por ejemplo, parte de lo que él refuerza en sus mensajes, están los logros que hizo durante su gestión. Entonces, insisto, sinceramente veo complicadísimo esas alianzas, no las veo en el camino, me pueden sorprender, pero yo no las veo, yo no las recomendaría, ni siquiera para Lombana ni para Martín, y con este escenario de 3 candidatos, y esperando qué decisión tome una Zulay, que ya a cierre de este mes se sabe quiénes son los 3 de la libre postulación que pasan, qué pasará con una Zulay, qué pasará, por ejemplo, con el diputado Arrocha, hacia qué facción se va a ir, si al panameñista o cuál. ¿Qué pasará con Maribel Gordón? Obviamente va a ir sola, ya estamos hablando ahí de 4, súmale a Gaby, van 5, y los independientes finales que no sé qué harán. Si Rómulo no suma al resto, la va a tener complicada. Aquí toca tragar, tomar agua, secarse las lágrimas, ponerse mentolato en la curita y sentarse a conversar. Es parte al final de lo que nos toca hacer en la vida, esa madurez. Félix Antonio Chávez. El escenario está difícil complicado para los que buscan llegar a la presidencia de la República. Martinelli pierde a su compañera de fórmula, Yanibel Ábrego, porque ella perdió estas elecciones primarias, pero le queda una alternativa. Y esta alternativa, Susan Elizabeth Castillo, sería Zulay Rodríguez, que es cercana a Ricardo Martinelli y que va de primera en la recolección de firma de los precandidatos por la libre postulación. Los partidos políticos tienen hasta el mes de septiembre para definir las alianzas. Y ya septiembre está a la vuelta de la esquina. Así que ellos van a tener reuniones durante todas las semanas para evaluar y van a hacer ejercicios internos de encuestas, de medición de opinión, a ver quién es el que marca mejor para ir a la cabeza, para ir de vice, porque la decisión es muy difícil y la decisión entre Rómulo Rux y el señor Blandón va a ser muy determinante, porque Blandón es el candidato presidencial del partido panameñista de facto, y digo de facto porque las primarias no se han realizado, se van a hacer en el transcurso de la semana, pero él es el único precandidato presidencial a lo interno de este colectivo opositor. Dice el panameñismo por muchos años que el panameñismo saca los votos hasta debajo de las piedras. Hay que ver si esto sucede en las elecciones del 2024, porque en las pasadas José Isabel Blandón quedó de tercero, quedó de cuarto, es más, la figura de Ricardo Lombana, siendo independiente, sin estructura y sin financiamiento público, logró tener más votos en la contienda presidencial, Susan. Veremos qué ocurre. Cada domingo nos hemos despertado los lunes con información diferente. Los domingos se actualiza el actuar político de nuestro país. Mire, que tenga una linda semana.